Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Hermanos, oremos y apoyemos en todo a Pedro, la piedra de unidad que el Señor ha puesto en su iglesia. Amén. Un saludo para todos ustedes en este domingo 21, que diríamos es un domingo muy de familia, muy de iglesia, ¿no? Cuando nos reunimos en casa, pues estamos los que podemos estar y dirigimos la mirada de pronto a aquellos que son como un fundamento de la unidad de la familia. Pensemos, por ejemplo, en los abuelos, ¿no? Papa Francisco ha dicho el mes pasado que todos tenemos que ser como nietos de todos los abuelitos del mundo, ¿eh? Es decir, hay personas en la familia que son un símbolo especial de la unidad, por ejemplo, el padre y la madre. Hoy resalta una figura muy especial en las lecturas de la palabra, y es Pedro, aquel pescador sencillo, humilde, imperfecto, pero el primer papa. Y pensando en Pedro, recordamos que la Iglesia Católica tiene ese don maravilloso que muchos otros no tienen, el don de la unidad por una persona que no es Dios, pero es un ministro de esa unidad. Por eso en el día de hoy se nos habla de esta figura de Pedro, hablando de cómo el Señor en el Antiguo Testamento dice a través del profeta: voy a sustituir a un encargado del palacio. Los encargados del palacio eran, como decimos hoy, el ama de llaves. El mayordomo es aquel que tiene todas las llaves y va abriendo y va cerrando, y la llave es importante. Y voy a poner a uno que sea fiel, dice, ¿no? Y le daré las llaves. Imagínense cómo esto con el tiempo se va a cumplir. El escudo del Papa tiene las llaves, ¿no? Quiere decir, ¿qué cosa? Que es un servicio a la unidad. Y es un servicio para facilitar, no para bloquear el acceso al Señor. De modo que en el Salmo 137 felicitamos al Señor, dice, por su fidelidad. Los hombres fallamos. Imagínense cuál de los papas, aunque ha habido muchos papas santos, ¿no? ¿Quién ha sido completamente infalible? Ninguno. Pero el Señor no confió su iglesia a los perfectos, porque no los hay, sino a los hombres que desde su debilidad y desde su fe que va creciendo, sirven al Señor de esta forma. Naturalmente es impresionante lo que Pablo dice, porque Pablo sigue de nuevo rezando por su pueblo Israel. Y dice, qué curiosos los planes de Dios. Israel era el pueblo elegido. La salvación vino a ellos y rebotó. Y cuando rebotó, nos cayó a nosotros. Es muy interesante, ¿no? Pensemos que Pedro no logró que sus paisanos creyeran en Cristo. Muy poquísimos se convirtieron al principio. Pero Pedro, cuando llegó a Roma, o con Pablo, imagínense, llevaron el evangelio por todas partes. La figura de Pedro es importante, ¿no? Porque hoy el Señor pregunta quién dice la gente que soy yo, y los demás no se animan, no están muy seguros o no quieren decirlo. Y Pedro, aquel pescador lleno de temores, dice: Señor, tú eres el Mesías, tú eres precisamente el Hijo de Dios. Qué hermoso lo que hace Pedro, porque ustedes saben que el Papa tiene un ministerio importantísimo, asistido de forma muy especial por el Espíritu Santo. De modo que cuando el Papa habla, no es Dios el que habla, pero a través de él habla el Espíritu de la Iglesia, y sí, Jesucristo, que es el que le ha puesto ahí, nos da un mensaje. Esto de las llaves, ¿a qué se refiere? A que hay muchas cosas en el camino de la fe que no están claras. Por eso está el magisterio del Papa, que va aclarando y va haciendo posible que nosotros tengamos una fe más plena. Es pues un domingo de familia. Estamos medio en cuarentena, no podemos abrirnos completamente en las santas misas, poco a poco. Es extraño que a veces los países digan, bueno, vayan al supermercado, vayan a la farmacia, pero a la iglesia tengan mucho cuidado. Bueno, sí, es el cuidado, pero es ahí donde se reúne la familia de los hijos de Dios. Apoyemos siempre a Pedro con nuestra oración y oremos mucho para que la iglesia no rompa su unidad, porque eso viene del maligno. El Señor dijo, edificaré mi iglesia, no dijo iglesias. En fin, el pecado de la división hay que reponerlo. Hermanos,
Pedro ore por nosotros al Señor. Amén.